estos días estamos recordando la obra de nuestro Señor Jesucristo, aquella obra portentosa, extraordinaria, en donde Él fue crucificado, murió, pero también resucitó. Toda esta obra es importante para el mundo, para la humanidad, pero es más trascendente, es más efectiva en la vida del creyente, en la vida del cristiano, aquel que cree, que tiene fe en que esa muerte y esa resurrección tienen un impacto a nivel personal, en donde nuestro Señor Jesucristo ofrece ese sacrificio para librarnos del pecado, de la maldición de la muerte, para darnos esa salvación, esa liberación de la esclavitud de la muerte, del pecado. Dice la palabra que la paga del pecado es la muerte. Y nosotros estando en ese pecado teníamos como paga, como recompensa, como meta la muerte. Pero nuestro Señor Jesucristo cambió nuestro destino y Él tomó nuestro lugar. Él fue muerto y ahí está tomando nuestro lugar. Él tomó nuestra paga. Y al tomar nuestra paga, entonces nosotros ya no vamos a recibir esa paga. Ya no vamos a llegar a ese objetivo. Ya no vamos a tener esa meta o ese destino, sino que ahora nuestro Señor Jesucristo cambia nuestro destino, cambia el sentido que llevábamos y en vez de recibir la paga del pecado, que es la muerte, vamos a recibir la dádiva de Dios, que es la vida eterna. Vamos a recibir ese regalo que es la vida eterna. Recibimos como regalo la salvación, el perdón de nuestros pecados y entonces ya no vamos a recibir la paga de la muerte. Esa paga la recibió nuestro Señor Jesucristo, pero Él cambió nuestro destino, nuestro sentido. Y ahora recibimos la dádiva de Dios. Recibimos la vida eterna a través de esa salvación. Eso es lo importante de este tiempo que nosotros recordamos. Claro que lo recordamos diariamente, lo recordamos a cada instante y damos gracias a Dios por esta obra que Él ha hecho por nosotros, dando a su Hijo amado Jesucristo para nuestra salvación. Entonces es un hecho que Él murió, pero que también resucitó. Nos dice en Mateo 28, este capítulo que nos habla de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, y ahí le veréis. Y aquí os lo he dicho. Aquí nos está narrando ese aspecto, ese instante en el que el sepulcro fue abierto. Ese sepulcro donde fue depositado
nuestro Señor Jesucristo, que era un sepulcro labrado en la piedra, era un sepulcro que estaba diseñado para albergar a un cuerpo, a un muerto. Ese sepulcro está representando la limitación que tiene la vida, la limitación que tenemos nosotros como hombres, la imposibilidad de continuar viviendo. Había un límite para nosotros, un límite de vida, un límite en el cual se terminaba esta condición que llamamos vida, y ahí nos deteníamos y recibíamos nuestra paga, como he mencionado. Al pecar, caímos en esa maldición hacia la muerte. Y todas nuestras obras, todos nuestros hechos nos llevaban hacia la muerte. No teníamos otro destino. Y ahí está representando que no hay otro destino, no hay otra salida. Había una puerta donde se entraba en este sepulcro, pero todo estaba sellado, todo estaba cerrado. Esta es una cueva labrada en la roca. Y entonces en esa roca se está dando ese simbolismo, esa semejanza de nuestro destino. Quedábamos ahí atrapados, ya no había más hacia dónde ir. Había una puerta por donde entramos, una puerta de pecado, de error, y esa puerta nos llevaba a ese sepulcro cerrado. Y entonces nuestro Señor Jesucristo fue colocado ahí, en ese lugar que a nosotros nos correspondía, a ese lugar destinado para nosotros. Estoy hablando de una figura, estoy hablando de un simbolismo. Nuestro Señor Jesucristo está dando ese simbolismo y ha explicado muchas veces lo que es un símbolo, que es una sombra, es una figura, es una silueta que tiene una trascendencia y que tiene una profundidad en una realidad espiritual. Entonces, en ese sepulcro, en la única abertura, en la única puerta que tenía, una piedra fue colocada, impidiendo que el que estuviera adentro saliera. Era una prisión que podríamos decir de máxima seguridad. Estoy hablando de la figura, estoy hablando del simbolismo, estoy hablando de esa sombra. Una prisión de máxima seguridad, donde el que está muerto no puede salir, ya no puede emerger, no puede volver a la vida. Recordemos que afuera es la vida y adentro en esta prisión es la muerte. El que está encarcelado, el que está en una prisión, afuera es la libertad. Dentro en su celda es el cautiverio, es la prisión donde está limitado. Y nuestro Señor Jesucristo está presentando nuestro destino, está presentando nuestra paga en esa prisión. Y ahí fue inmovilizado. Y ahí fue cubierto por una sábana. Recordemos todo lo que había sucedido, todo lo que había padecido en estos días anteriores donde fue muerto. Todos esos hechos que él padeció fueron para mostrar cómo es que el hombre era impedido para volver a vivir. Pero sin embargo, en nuestro Señor Jesucristo sucedió ese hecho extraordinario de la resurrección. Nuestro Señor Jesucristo resucitó. Y eso es un hecho extraordinario. Pero resucitó venciendo toda la oposición, todos los obstáculos que habían sido puestos desde el momento en el que Él fue apresado
Él ya no volvió a tomar ese bocado, no volvió a comer, no volvió a tomar líquidos, no volvió a dormir. Y fue llevado de acá para allá, caminando kilómetros. Fue llevado del huerto de Getsemaní, a donde fue juzgado en el Sanedrín. Fue llevado a Pilato, de Pilatos a Herodes, de Herodes nuevamente a Pilato, y de allí al Gólgota, a donde fue crucificado. Todo lo que fue obligado a caminar, fue lacerado, recibió alrededor de 200 latigazos. La Biblia no nos dice cuántos latigazos recibió nuestro Señor Jesucristo. Pero, y el apóstol Pablo dice, yo he recibido de los judíos 5 veces 39 latigazos, 39 azotes. Y él mismo también dice, llevo en mi cuerpo las marcas de nuestro Señor Jesucristo. Llevaba en su cuerpo esas marcas, esos látigos, esos azotes, que no se comparan con los que recibió nuestro Señor Jesucristo, porque el apóstol Pablo los había recibido de los judíos, y los judíos tenían un tipo de látigo con el que ellos daban los azotes, los latigazos o los látigos de los romanos eran más crueles, eran artefactos reales de tortura para dar muerte. Los látigos romanos tenían incrustaciones de hierro y tenían también huesos de animales que al momento de dar el azote, al momento de que ese látigo tocaba el cuerpo, en el momento en el que era dado el azote, era dado el latigazo, esas incrustaciones que tenía el látigo tocaban la piel y la rasgaban, y al siguiente daba más profundidad. Tenían la capacidad de penetrar profundamente, rasgando la carne, rasgando los músculos, llegando hasta los huesos. Este padecimiento de nuestro Señor Jesucristo fue diseñado para impedir el funcionamiento del cuerpo, impedir ese buen funcionamiento porque causaba dolores, causaba que los músculos quedaran inutilizados. Gran dolencia, gran ardor. Luego fue obligado a cargar su cruz, fue obligado a cargar esa viga que tenía un peso de 30 a 50 kilos, cargándolo. Todo el cansancio, toda la falta de alimento, todo ese cuerpo desgastado, degradado, lacerado, estaba provocando en el cuerpo de Jesucristo todo ese deterioro, todo lo que padeció psicológicamente, todo lo que está escrito en las Escrituras. Luego fue colgado en ese madero. Sus manos fueron horadadas, traspasadas por grandes, filosos clavos para mantenerlo fijo en la cruz. Sus pies también fueron horadados, fueron perforados. Como he dicho, todo esto es para deteriorar su cuerpo. Todos esos clavos penetrando sus manos. Era para impedir el movimiento, para impedir que tomara, que sujetara, inmovilizar, inutilizar sus manos, inutilizar sus pies. Él padece todo ese desangrar. Él colapsa en sus órganos y entonces muere. Y viene un soldado y le atraviesa el costado, y al atravesarle el costado, inutiliza, perfora el corazón.
y perfora los pulmones, perfora los órganos que están circundando al corazón, a los pulmones, inutilizando el corazón, inutilizando los pulmones. Si el corazón está perforado, está destrozado, no puede volver a latir. Si el pulmón está perforado, está destrozado, no puede volver a funcionar y entonces es imposible volver a respirar. Entendamos lo que está sucediendo. En este hecho no solamente muere nuestro Señor Jesucristo, sino que lo que se está haciendo con Él, con su cuerpo, es inutilizar, dejarlo inservible para que sea imposible volver a resucitar, para que sea imposible que Él cumpla lo que Él dijo, que iba a resucitar al tercer día. Es importante entenderlo y visualizarlo. Lo que está padeciendo nuestro Señor Jesucristo es para que Él no vuelva a resucitar. Para garantizar que sus palabras, para garantizar el fracaso de su resurrección. ¿Cómo va a resucitar con un corazón perforado y destrozado? ¿Cómo va a resucitar con unos pulmones destrozados? ¿Cómo va a resucitar si fue drenado en su sangre? No había sangre en su cuerpo cuando Él fue puesto en ese sepulcro. ¿Cómo iba a volver a funcionar ese cuerpo? Sin el corazón, sin los pulmones, sin sangre, ¿cómo iba a volver a funcionar? Son los impedimentos para la resurrección. Y allí nuestro Señor Jesucristo está siendo ese símbolo, manifestando ese símbolo de el hombre, que no hay una posibilidad de resurrección, no hay una posibilidad de vida, no hay nada que pueda salvar de la muerte, de esa prisión de la muerte. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo va a hacer posible lo imposible. Resurrecciones habían habido muchas y resurrecciones iban a haber todavía, pero resurrecciones temporales, donde era el morir y volver a despertar, volver a levantarse, pero no en este caso tan extraordinario, de un cuerpo totalmente inutilizado, como iba a volver a levantarse y a caminar en 3 días. Aún el hecho más extraordinario de Lázaro, él tuvo que ser ayudado para salir de la tumba. Y nuestro Señor Jesucristo, en su situación, no recibió ayuda alguna. Él venció a la muerte. Él venció, Él quitó todo lo que imposibilitaba la resurrección. Él quitó todo lo que era puesto para impedir volver a la vida o tener una vida y una vida eterna. Porque no solamente es volver a vivir, sino que nuestro Señor Jesucristo muestra la vida eterna, la trascendencia. Y entonces Él fue puesto en ese sepulcro. Y al tercer día, Él resucita. Pero en la cita que acabo de leer, hay un hecho muy importante. Nos dice que un ángel desciende del cielo y mueve la piedra y se sienta sobre esa piedra. Aquí nos está dando un hecho importante, que este ángel no vino a ver si Jesucristo había resucitado. Este ángel no vino a comprobar la resurrección de Jesucristo, porque no se asomó. No vino a observar, a ver por dentro cómo estaba la situación, sino que él simplemente movió la piedra y se sentó sobre ella. Este ángel tenía la seguridad, tenía la certeza de la resurrección de Jesucristo.
Quien está seguro de algo no tiene que comprobarlo. El que tiene que comprobar es aquel que duda. Y entonces vinieron estas mujeres y estaban todos esos hombres que dudaban de la resurrección de Jesucristo, que tenían esas dudas de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces les dice, vean, comprueben por ustedes y quítense esas dudas, porque Él ha resucitado como Él lo había dicho. Él ha hecho las cosas que Él dijo que haría. Y esa es una garantía. Si Él dijo que Él haría estas cosas en ese tiempo en el que Él vivió, cosas que eran imposibles de realizar, cuanto más puede realizarlas si Él dio como promesa salvarnos y darnos vida y vida eterna. Él movió esa piedra para que nuestras dudas fueran quitadas. Él movió esa piedra para que nosotros en nuestra incredulidad creyéramos, comprobáramos y siguiéramos a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo resucitó y Él salió de la tumba, pero no movió la piedra. Ese es un hecho extraordinario. Él al resucitar se levantó, pero no movió la piedra. Él salió de la tumba sin mover la piedra. Esto nos está diciendo, esto nos está indicando que todos los impedimentos para la vida y la vida eterna fueron quitados por nuestro Señor Jesucristo, fueron vencidos. Cuando nuestro Señor Jesucristo venció la muerte, esa muerte ya no es una oposición, esa muerte ya no es un obstáculo, esa muerte ya no representa nada para el vencedor. Si Él hubiera tenido la necesidad de que la piedra fuera movida para que Él saliera, entonces eso indicaría que no había vencido. Él venció el poder de la muerte. Él venció todos esos impedimentos. Entonces ya no había un impedimento. Esa piedra ya no era un impedimento. El sepulcro ya no era un impedimento. Y así también no hubo un impedimento para su corazón. Siguió funcionando. No hubo un impedimento para sus pulmones destrozados. No hubo un impedimento para sus manos. Él lo demuestra cuando está partiendo el pan con sus discípulos. Después de resucitar, está con sus discípulos y Él toma el pan y lo parte. No era un fantasma, no era un espíritu. Él había resucitado y sus manos funcionaban. Esas manos que se pensaba inutilizar con los clavos. Él las estaba utilizando y tenía fuerza para partir el pan. Ese pan sin levadura que es duro. Y Él bebió. Y Él caminó con esos pies que pensaban inutilizar. Él caminó. Y Él respiró. Y dijo, tóquenme. Si no crees en mí, Tomás, tócame. Él realmente resucitó. Y todo lo que fue puesto como impedimento, Él lo venció. Su corazón no fue sustituido. Sus pulmones no fueron sustituidas. Sus manos no fueron sustituidas. Venció a la muerte. La piedra no fue sustituida. La prisión, que es su tumba, no fue sustituida. Él venció. Y el ángel viene a mostrar. El que tenga duda, que compruebe. El que dude, que investigue, que compruebe y crea. Es necesario creer en la resurrección de Jesucristo. Porque Él
resucitó, creas o no creas. Él ascendió a los cielos, creas o no creas. Él vino a salvarte, creas o no creas. Pero la obra que Él hizo tiene eficacia en aquel que cree. Porque aquel que cree va a ver a Jesús resucitado. Va a ver a Jesús en la vida eterna. Va a ver a Jesús a la diestra del Padre. Va a ver a Jesús en su victoria. El que no cree no tiene que comprobarlo, pero aquel que cree lo comprobará, lo verá, lo vivirá. La importancia de nuestro Señor Jesucristo en su resurrección, venciendo a la muerte, nos da la certeza, nos afirma en la fe de que sus promesas son cumplidas, de que Él es fiel y va a cumplir y va a hacer todo lo que dijo que haría. Y si Él dijo, voy a preparar lugar para vosotros, es porque lo va a hacer. Creamos, regocijémonos de su resurrección, porque es el triunfo sobre la muerte y ese triunfo nos es concedido a los que creemos. Dios les bendiga.